Una mujer disfrutaba de su yoga en la tranquilidad de la pradera, pero todo cambió cuando un caballo apareció inesperadamente. Lo que descubrió después te dejará sin palabras. Sofía se sentó en la verde pradera, su tapete de yoga extendido sobre la hierba suave. El viento susurraba entre los altos pastos y el cielo, despejado y azul, se extendía infinito sobre ella. A su alrededor, el canto de los pájaros y el murmullo del arroyo cercano componían una melodía serena, como si la naturaleza misma estuviera en armonía con su respiración pausada. Cada inhalación llenaba sus pulmones de aire fresco, y cada exhalación la llevaba a un estado más profundo de calma. Al principio el silencio parecía absoluto, pero mientras Sofía pasaba de una postura a otra, una inquietud empezó a instalarse en el ambiente. Algo, en la distancia, rompía la quietud de la pradera. Sus músculos, tensos por la concentración, ahora se endurecían ante una sensación inexplicable. Abrió los ojos lentamente, intentando identificar lo que había cambiado. Era como si el aire mismo hubiese cobrado peso, cargado de un nerviosismo invisible. De repente un crujido seco rompió la paz. Sofía se levantó de su postura, el corazón acelerado, y miró hacia los árboles al borde del campo. Nada, solo los mismos álamos, meciéndose suavemente. Volvió a cerrar los ojos, pero el crujido se repitió. Fue entonces cuando lo vio. Un caballo apareció entre los árboles, emergiendo del follaje como una sombra majestuosa. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus ojos reflejaban una inteligencia inquietante. Sofía se quedó inmóvil, asombrada por su presencia. El caballo la miraba fijamente, como si su llegada no fuera accidental, como si la estuviera buscando a ella. Por un instante, el animal no se movió, y luego con un movimiento suave se acercó más, casi con timidez, sus cascos apenas haciendo ruido sobre la hierba. Había algo extraño en su comportamiento. No era simplemente un caballo salvaje paseando por la pradera. Parecía querer decirle algo. Sofía, intrigada, dio un paso adelante alargando una mano con cautela. Pero el caballo, en lugar de acercarse más, giró la cabeza hacia el bosque, como señalando algo en la espesura. Sus movimientos eran deliberados, como si insistiera en que lo siguiera. El viento sopló fuerte por un instante, haciendo que las hojas del bosque crujieran con un murmullo insistente. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía decidió seguir su intuición. El caballo avanzó lentamente, y Sofía caminó tras él, cada paso más cargado de emoción. Se adentraron en el bosque, donde los árboles altos formaban una cúpula natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. A medida que avanzaban, Sofía sentía cómo una extraña conexión surgía entre ella y el animal, una sensación de complicidad que no podía explicar. De pronto, tras unos metros de caminata, llegaron a un claro oculto entre los árboles. Allí, entre ramas caídas y arbustos, había un pequeño cercado de madera que apenas se mantenía en pie. Y al lado, tirada en el suelo, una brida rota y abandonada. Sofía lo entendió todo en un instante. El caballo estaba perdido. Había huido o se había soltado de algún lugar cercano, y había vagado hasta encontrarla. Con una oleada de emoción, Sofía comprendió el mensaje que el animal intentaba transmitirle. No estaba solo. Estaba buscando ayuda, y de alguna manera había sentido que ella podría ser su salvadora. Sofía se agachó, inspeccionando la brida rota mientras el caballo permanecía a su lado, tranquilo, confiado. Una extraña paz la envolvió, diferente de la calma inicial de su yoga. Esta paz no venía del entorno, sino de la conexión silenciosa que había surgido entre ella y el animal. Como si, en ese momento, sus destinos se hubieran entrelazado. Miró al caballo a los ojos y supo que juntos encontrarían el camino de regreso. Si te gustó el video, dale like y deja un comentario. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de esta aventura. Hasta la próxima.